Hombre. No se te oye. Tengo que irme a otro panel, pero quería saludaros. Ajá. Olá, viva. Pero ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estás en Lisboa o estás en Bem. Madrid? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. Bueno, o sea que es todo virtual. Bueno, estoy en Soto del Real, Bueno, bien. para ser exactos. Muy bien, estupendo. Pues nada, ¿todo bien? ¿Todo marcha bien? Sí, Venga. sí. El problema es que se ha caído Julián a última hora porque no tenía medios técnicos que le permitieran conectarse, pero bueno. ¿O te deja solo entonces? Claro, Bueno. Estoy aquí solo. Bueno, pues yo me tengo que ir a otro sitio. Venga, ánimo. Yao, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Estamos ya, Joao, cuando usted diga. Estamos. João, Francisco? agora está como co-anfitrião, está bem? Fiquei eu como anfitrião, está bem? Está bem. Co-anfitrião, sim. Ok, co-anfitrião, ok. O coordenador ficará sempre como anfitrião, não é? Eu fico como anfitriã e o João como co-anfitrião. Ok. Sim. Quando for para começar, eu tiro aqui o meu Slides compartilhamento que queiram de passar, tela. estão convosco? As pessoas dos painéis enviaram? Não sei. A mim não. Nesta sala especificamente não. Ok. É que eu também não tenho, então para isso terei que partilhar a tela. Compartilhar a tela com... Exatamente. Eu tenho que permitir a partilha. Ok. Não sei se eu, se o João, mas um de nós tem que permitir o compartilhamento da tela com o Francisco. Ok. Você estará sempre por aqui? Eu estou sempre aqui. Está a dar apoio a outras salas? Não, estará sempre aqui? Não, só estou nesta. Ok, ótimo. Fico aqui. Temos aí mais gente para entrar ou nem por isso? Não. Ok. Já temos aqui uma pessoa para entrar. Alberto Bonifácio. Faço eu admitir, não é? Já, é indiferente, já admiti. Já? Ok. Desculpe lá. Não faz mal. Mais rápido. Temos que manter a câmara das pessoas desligadas. Uhum. Olá, Alberto. Está sem som. Está sem som. Eu vou ativar o som para conversarem um com o outro enquanto começa, se calhar. Dá para fazê-lo, não dá? Sim. Penso que sim. Mas não consegui. Tem que se pedir para ele reativar. Alberto! Sem som! Está com o telefone. Mas tem que ser ele a reativar. Alberto, reativa o som. Ativa o som. Alberto, activa el sonido. Já está. Hola. Hola, ya está bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, estupendo. Tú Bueno, me alegro. Yo en Madrid y estos señores en Lisboa. Preferiría Bien. haber estado en Lisboa. Claro, ha sido difícil poder organizar esto este año. Sí, muy complicado, pero en fin. Me hubiera gustado estar en Lisboa. Ya sabes que yo viví allí 2 años, trabajé allí. Sí, lo recuerdo, claro. Entonces tengo mucho cariño y muchos recuerdos. Seguramente. Tenías un buen plan antes de que pasara todo esto. Efectivamente.
¿Qué tal por ahí? ¿Cómo estáis? Bien, bien, dentro de todo, cuidándonos. Hicimos nuestro congreso hace unas pocas semanas atrás, con esta modalidad. Nos fue muy bien y bueno, trabajando como siempre en la universidad, todo a distancia, usando el Zoom, y bueno, las cosas de esta época, ¿no? Muy bien, muy bien. Nosotros igual aquí, pero claro, es un poco triste el panorama, ¿no? Porque no poder salir, hacer las reuniones presenciales, en fin. No, tal cual, tal cual. Todo se complica. Bueno, esperemos que haya luz al final del túnel, como se dice, y esta mala época pase de una vez. Esperemos, esperemos. Ya es la hora de empezar, ¿o no? Sí, yo me voy a llamar a silencio, claro, No sé para que ustedes arranquen. Bueno, que sea con éxito, Paco. Un gustazo haberte saludado. Roberto. ¿Recuerdas a todos por ahí? Cómo no, igual, lo mismo, ¿eh? Vamos começar então? Vamos. Francisco. Sim. Quem são os oradores? É só o Francisco? Sim, sim. Então, quando quiser começar... Não te entendo. ¿Qué? Quando começar. Ah, sí, sí, podemos comenzar. Sí, sí, okay. Claro. Ya empiezo. Bien, boa tarde. Este panel, de alguna manera, se encuentra como consecuencia de las circunstancias con un solo participante, que soy yo, el coordinador. El título del panel: Altos funcionarios, asociaciones profesionales y gobernabilidad, perspectivas de reforma después de la pandemia. Es una colaboración entre la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, en función de la cual o en representación de la cual iba a participar el licenciado Eduardo Salas, precisamente para hacer una referencia al tema de las asociaciones profesionales de funcionarios. Y lamentablemente esta mañana se ha caído también del panel el otro participante, el vicepresidente de la Academia Española de Administración Pública, don Julián Álvarez, que iba a hablar de la participación de los altos funcionarios en los gobiernos de España y Francia, una constante secular. Y el panel o la ponencia que yo voy a presentar se refiere a la participación de la alta función pública en la definición de las políticas públicas en situaciones de crisis. Me referiré brevemente a las ideas principales del otro ponente previsto, que era don Julián Álvarez. Él trata, y ya lo podrán leer los que deseen verlo una vez que se publique, hacer un esbozo histórico de 1902 a 2020, comienzo del reinado en España de Alfonso XIII, y hasta el momento presente, para analizar cuantitativamente la participación de los altos funcionarios en los gobiernos de la nación. Seré breve, como es natural, puesto que él es el que tenía que haber explicado su ponencia y por razones no ha sido posible. Pero básicamente él explica tres consideraciones principales. En el periodo de la Restauración, hasta la guerra, hasta la Segunda República, hay una participación importante de funcionarios, de altos funcionarios en los gobiernos, pero en aquel momento todavía estábamos en un sistema relativamente aristocrático y muchos de los ministros del gobierno responden más bien a esa característica de pertenecer a alguna suerte de clase nobiliaria. Pero también hay una participación que le estima en aproximadamente un 45% de funcionarios de diverso nivel. Cuando llega la Segunda República, y básicamente por razón de que entran en el gobierno muchos funcionarios docentes, este nivel se eleva de manera muy importante sobre lo que había pasado en el periodo de la Restauración. Durante el franquismo, el número de altos funcionarios que ocupan los ministerios aumenta progresivamente. Si bien es verdad
que un 20% al menos de los funcionarios que forman parte de los gobiernos de Franco eran militares, como no podía ser de otra manera, puesto que en definitiva la dictadura tuvo su origen en un golpe militar. Cuando muerto Franco se produce la transición española, el número de funcionarios en los primeros gobiernos de la UCD aumenta de manera muy importante. Hasta un 84% de los ministros pertenecían de alguna manera a los altos cuerpos de la función pública española. Hay pocos militares ya, es decir, prácticamente en algún caso ministro de Defensa y algún ministro del Interior, pero todos los demás son funcionarios de alguna manera civiles. En la etapa del gobierno largo de Felipe González, por supuesto no hay ningún militar que forme parte del gobierno y los ministros pertenecen en muy buena medida a la función pública. Básicamente a los cuerpos docentes, catedráticos de universidad, profesores titulares de universidad y funcionarios de diversos cuerpos, administradores civiles del Estado, inspectores de Hacienda, etc. Estos llegan después los gobiernos de Aznar y los gobiernos del PP, Aznar y Rajoy, y cambia de alguna manera la composición, pero se mantiene un alto porcentaje de funcionarios, según explica Julián Álvarez, que analiza cuantitativamente cuántos son, de funcionarios. Si bien cambia en relación con los gobiernos anteriores del PSOE la condición funcionarial. En los gobiernos del PSOE predominaban, como he dicho, catedráticos y profesores, también jueces y fiscales. En estos están los altos cuerpos de abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Y finalmente, en los últimos gobiernos socialistas de Zapatero y de Pedro Sánchez, hay una disminución en el número de altos funcionarios que participan como miembros de estos gobiernos. Él señala a continuación, compara con lo de Francia y hace un análisis pormenorizado de los ministros que forman parte de los diversos gobiernos franceses, señalando que también hay una alta proporción de funcionarios, de altos funcionarios, fundamentalmente los reclutados en la ENA. Llega a señalar que de los 8 presidentes de la República, 6 pertenecían a esta prestigiosa escuela donde se reclutan los altos cuerpos de la administración francesa. Y si vamos a los primeros ministros y a los ministros de Estado, podemos decir que también la participación es extremadamente alta. En el caso español, él señala que evidentemente estos altos funcionarios pertenecen a unas élites que son reclutadas por esta Escuela Nacional de Administración Pública, prestigiosa institución, actualmente con sede en Estrasburgo, y que hace que pertenezcan a la alta sociedad francesa. En el caso español, si bien no se produce de la misma manera, puesto que no hay un sistema de reclutamiento uniforme como el que significa la ENA, sin embargo, cada ministerio recluta a su propio personal y, bueno, hay una situación de alguna manera diferente, puesto que el sistema parece en principio más abierto que el francés, pero también se produce como consecuencia de la necesidad de tener que estar mucho tiempo preparando las correspondientes oposiciones, se produce esa situación en que solo o hijos de funcionarios o personas pertenecientes a la clase media alta pueden participar en estos altos cuerpos. Les recomiendo que lean la ponencia de don Julián Álvarez, que fue director general de la Función Pública en España y que por tanto conoce muy bien este asunto. Y voy a pasar ya ahora a exponer. Yo me veo muy mal, Joao, usted le veo perfectamente, pero yo sí, quizás porque tengo la ventana con mucho sol. Bueno. Está bien, Francisco, está bien. ¿Está bien? Bueno. Y voy a pasar entonces ahora a exponer mi ponencia. Complementando lo que dice don Julián Álvarez,
lo que yo analizo en mi planteamiento es la participación de la alta función pública española en la definición de las políticas públicas. Sobre todo, un poco ya al final, puesto que no estamos en condiciones todavía de hacer un análisis pormenorizado de ello en las épocas de crisis. Tengo que encender aquí algo, no sé si así se ve mejor, pero mira, se ve mejor. En el sistema constitucional español, tanto por lo que se refiere al nivel central del gobierno de la nación como de los gobiernos de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, la dirección política está atribuida al Consejo de Ministros, a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, a los alcaldes y a las juntas locales de gobierno, y todo ello sometido al control político de los parlamentos regionales, de las Cortes Generales en el caso del Gobierno de la Nación o de los plenos de las corporaciones locales. Y dichos órganos políticos son los que en definitiva definen, hacen la última definición de las políticas públicas en cada uno de estos niveles administrativos. Pero esa definición de las políticas públicas puede hacerse de diferentes maneras. En unos casos con niveles genuinamente políticos en la definición de esas políticas o con un sesgo más profesional o funcional. Sin duda, el que elegir uno u otro método va a tener una influencia decisiva en las propias políticas que se diseñan e incluso muchos de los problemas que se originan en la aplicación de las mismas vendrán condicionados por cómo o quién haya contribuido a la definición de esas políticas. Para poder ver la participación de la alta función pública tenemos que entrar ligeramente en la definición de los perfiles de esa alta función pública en los tres niveles administrativos que hay en España. Las administraciones públicas en España, como en prácticamente todos los países, han sufrido en los últimos tiempos profundas transformaciones. Sin duda han mejorado en relación con lo que había anterior. Pero yo estimo que lo han ido haciendo sin una hoja de ruta precisa y que más bien se ha producido un cambio incremental que una política pública de modernización administrativa. En nuestro caso, en el caso español, las administraciones han tenido que adaptarse primero al fenómeno descentralizador que supuso la creación del Estado de las autonomías, sobre todo a partir de que se igualaron las competencias transfiriendo a todas las comunidades los servicios de educación y sanidad, la incorporación a Europa, que evidentemente ha sido un tema también absolutamente fundamental, el incremento de las políticas sociales y de los derechos derivados del estado del bienestar y finalmente han debido adaptarse las administraciones españolas al fenómeno de la globalización y a la revolución tecnológica. Y aunque podemos pensar que esta adaptación se ha hecho de una manera razonable, veremos luego que ha habido también algunos problemas porque creemos que las capacidades administrativas de las que disponen las administraciones no se han aplicado debidamente aquello a lo que debían haberse aplicado. Y veremos finalmente cómo en la crisis económica 2008 y ahora en la pandemia pues han quedado de manera patente algunos de estos problemas o defectos que yo señalaba. Pero sin duda no son los momentos de crisis como los que estamos viviendo los mejores para aplicar políticas de modernización, reforma o perfeccionamiento de la administración, ni para sugerir orientaciones estratégicas que contribuyan a elevar las capacidades de las mismas. Distinguiré a continuación los tres niveles de la administración, de las administraciones públicas españolas. En primer lugar, me referiré a la Administración General del Estado. Sin duda, la Administración General del Estado, en un Estado descentralizado como el nuestro, debería asumir un repertorio de funciones de diseño y planificación de políticas, coordinación y cooperación interadministrativa que no podemos afirmar que asuma de manera decidida. El modelo organizativo general de la Administración del Estado en España presenta rasgos que no responden a dicha complejidad. Hay un modelo organizativo general, los ministerios, que
no creemos que era un modelo válido para una administración básicamente gestora y ejecutiva, pero que ese modelo propio de una administración gestora tiene ya poco sentido cuando la mayor parte de las competencias de gestión han sido transferidas a las comunidades autónomas. La actual estructura del gobierno español se compone de 22 ministerios más 4 vicepresidencias, todas ellas con titulares de uno de los ministerios. La naturaleza de cada uno de los departamentos es muy diferente. Su estructura y el número de funcionarios que los sirven, la gestión económica que desarrollan, no tienen nada que ver entre unos y otros. Y la creación por primera vez de un gobierno de coalición ha hecho aumentar el número de los ministerios, algunos pura y simplemente producto de la división de otros preexistentes. Lo que, en definitiva, ha sucedido es que ha habido un incremento notable de órganos directivos y esos órganos que aumentan la estructura siguen siendo diseñados con una lógica de gestión que ya no pueden ejercer. En la administración española, en la administración del Estado, los subsecretarios y directores generales, puestos importantes, tienen que ser desempeñados por funcionarios públicos de nivel A1. No existe ninguna regla para los nombramientos de los secretarios de Estado y de los secretarios generales, que por ser titulares de una parcela competencial específica, tienen mucho que ver con la definición de las políticas públicas. Hay que señalar que muchos de estos secretarios de Estado y secretarios generales, aunque no es obligatorio que pertenezcan a un cuerpo de funcionarios de nivel A1, muchos de ellos pertenecen también a los altos cuerpos funcionariales. El gobierno puede excepcionar para determinadas direcciones generales la condición de funcionario público. También hay que señalar que esta condición de funcionario A1 la reúnen multitud de funcionarios, por ejemplo, todos los docentes, todo el personal sanitario con médico, etcétera, ¿no? Y cualquiera de ellos puede ser nombrado para una dirección general, incluso el personal de la administración autonómica o incluso de la administración local. En lo que se refiere los altos cargos de la administración general que han desempeñado estos puestos directivos, secretarios de Estado, secretarios generales, directores generales, han pertenecido fundamentalmente a los cuerpos como la carrera diplomática, el Cuerpo Superior de Administración Civil y del Estado, catedráticos y profesores titulares de la universidad, inspectores de Hacienda del Estado, inspectores de Trabajo y Seguridad Social, técnicos comerciales y economistas del Estado e interventores. Pero también ha habido multitud de funcionarios de otros niveles, docentes, funcionarios de la sanidad, etc. Pero el nombramiento de todos ellos, a pesar de esta limitación de la necesidad de que las direcciones generales y las subsecretarías hayan de ser funcionarios de nivel A1, es que impera la confianza política básicamente. Es decir, el gobierno nombra libremente, sin ninguna regla, salvo esa que he señalado de que pertenezcan los directores generales y los subsecretarios al nivel de funcionarios de nivel A1, nombra libremente a quien considera oportuno. Y cuando se produce un relevo en el gobierno, bien es cierto que no siempre de la misma manera según los partidos. El Partido Popular suele proceder a un cese fulminante de los que considera no adictos del régimen del gobierno anterior, y Partido Socialista o gobierno de coalición tiene en eso una situación de alguna manera diferente. De forma que podemos señalar que la alta función pública, en lo que se refiere a la administración central, participa de manera muy notable en cubrir los puestos de dirección de la misma y, por tanto, también participa de manera muy importante en la definición de las políticas públicas concretas de cada área. Por lo que respecta a las comunidades autónomas, hay que señalar que también disponen las comunidades autónomas de una función pública profesionalizada, de alguna manera
yo creo que de manera lamentable, han copiado prácticamente el modelo de la administración central, si bien podían haber hecho alguna innovación que no se han hecho en lo que respecta a la función pública superior de las comunidades autónomas. Incluso el sistema de reclutamiento, que depende exclusivamente de ellas, es un sistema igualmente memorístico que el que se emplea en la Administración General del Estado. Pero podemos concluir que en todas las comunidades autónomas hay una burocracia profesionalizada. Es verdad que inicialmente, cuando empezaron a constituirse estas comunidades, se reclutó personal político, pero digamos que ya existe esa estructura profesionalizada. Pero, ¿cuál es el problema principal de las comunidades autónomas? Que así como en la Administración General del Estado, nivel subdirección general, nivel dirección general, es preciso pertenecer a un cuerpo de funcionarios, esa regla no se usa en las comunidades autónomas, de forma tal que en muchos niveles de dirección de la política pública no hay funcionarios, altos funcionarios de la propia comunidad. En otros sí, pero sino que aparecen personas cuya carrera fundamental es una carrera partidaria, en el sentido de que depende del partido político al que pertenezca, de forma que esas personas que no pertenecen a la función pública, que no son ni siquiera funcionarios en muchos casos, sino que su carrera profesional han sido alcaldes, han sido concejales, etc. Y eso, de alguna manera, genera, desde mi punto de vista, un problema grave de definición de políticas públicas y de aplicación. Y en estos casos la gestión es una cosa muy importante, puesto que está transferida en muchos niveles en lo que se refiere a las comunidades autónomas. De forma que en las comunidades podemos decir que conviven una burocracia funcionarial, profesionalizada, con personal político que no pertenece a la función pública. Y me atrevería a señalar más. En muchos casos, si uno examina los cuadros del personal directivo, la gente o los que son nombrados en ocasiones no tienen absolutamente nada que ver con el sector para el que se los recluta. Por lo que respecta a la alta función pública de las corporaciones locales, tenemos que decir que en España existen unos 8.000 ayuntamientos y evidentemente nada tiene que ver, los tenemos desde 6 habitantes hasta pasando por los de 100, 200, menos de 500 y hasta llegar a las grandes ciudades de más de 3 millones. Para los municipios de menor entidad de población, digamos que su función pública está constituida por los cuerpos nacionales de administración local, que son cuerpos prestigiosos de funcionarios reclutados con intervención del Estado a través del Instituto Nacional de Administración Pública y que son los que ejercen en multitud de municipios, porque no hay otro personal cualificado, la función de dirección de la política correspondiente. En los grandes ayuntamientos aparecen ya unas burocracias, los cuerpos más consolidados, que tienen también un reclutamiento serio y que de alguna manera forman una burocracia también profesionalizada. Sobre todo esto tiene que ver con la multitud de tareas que tienen los municipios, desde las aguas, etcétera, y donde hay profesionales muy respetables, destacados y seleccionados de manera objetiva. También tenemos que señalar respecto de las corporaciones locales el papel importante que llevan a cabo y que desempeñan en la definición de las políticas públicas los concejales. En general, en muchos ayuntamientos de tamaño medio, de tamaño mayor, los concejales tienen una dedicación exclusiva al puesto, es decir, se desempeñan completamente en la tarea para la que han sido designados y están esos concejales definen y participan muy activamente en la definición de las políticas públicas correspondientes a ese ayuntamiento. Y respecto de los concejales, pues lógicamente seleccionados por los diversos partidos políticos para integrar la lista correspondiente, pues tenemos que decir que hay de todo, ¿verdad? Es decir, los hay absolutamente magníficos gestores y hay otros pues que evidentemente dejarían mucho que desear. Un problema que también es necesario reseñar
es el abuso del personal eventual. El personal eventual quedó definido en la ley 3084 como aquel personal de confianza que en virtud de un nombramiento y con carácter no permanente realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial. Como quiera que no hay ninguna limitación salvo la puramente presupuestaria. Y cuando hablamos de las comunidades autónomas y hablamos, perdón, y hablamos de las corporaciones locales y de las diputaciones provinciales, evidentemente hay un buen número de personas con esta condición de funcionario eventual que no responden a lo que dice la ley de ser personas de confianza y asesoramiento especial, sino que en ocasiones desempeñan tareas puramente burocráticas o desempeñan tareas puramente partidarias en cada una de estas corporaciones. Voy a analizar seguidamente, definidos estos tres niveles y vista cuál es la alta función pública de cada uno de ellos, cuál es el papel que tienen en la definición de las políticas públicas. Si consideramos que las políticas públicas son el conjunto de decisiones gubernamentales que tratan de resolver los problemas públicos y los procesos mediante los cuales el conjunto de las instituciones los ponen en marcha, desde que se detecta un problema hasta que se efectúa su evaluación, hay que tener en cuenta que hay factores que las favorecen y restricciones en el entorno social, político y económico que evidentemente las ponen problemas. Hace falta capacidad institucional para generar dinámicas apropiadas que den respuesta a las demandas sociales. La correcta implementación de una política pública exige capacidad para asignar objetivos, para gestionar el entorno, para estimular al personal, para diseñar estrategias a corto y medio plazo o llevar adelante políticas de información y comunicación consecuentes. Y para todo ello se necesitan directivos públicos competentes, motivados y bien entrenados. En el Congreso del CLAD del pasado año, en Buenos Aires, en colaboración también con la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, tuvimos un panel dedicado a este tema de los directivos públicos y su reclutamiento. La necesidad de liderazgo es indispensable para que en las organizaciones administrativas pueda darse la necesaria mejora y anticipación a los acontecimientos. Sin duda alguna, en los niveles administrativos de España existe una cantera de personas con preparación y experiencia profesional suficiente para dar cobertura a los diferentes puntos de las diferentes organizaciones. Pero para formular políticas públicas eficaces que respondan a las necesidades de los ciudadanos, es necesario que las administraciones cuenten con una capacidad estructurada de modo tal que permita al gobierno plantear las políticas específicas teniendo en mente todo el sistema político administrativo. La actuación pública se ha de llevar a cabo de tal modo que quede claro que sirve a los intereses de todos los ciudadanos, se atiende al impacto a largo plazo de las políticas, no se introducen cargas injustificadas para las próximas generaciones, se adoptan medidas duras cuando es necesario y se protege siempre el interés público frente a todo tipo de intereses privados. El establecimiento de una nueva política pública exige elaborar una estrategia que obtenga y mantenga el apoyo necesario para implementarla. Las políticas públicas tienen hoy una naturaleza más política que técnica, pero no hay duda de que el mayor grado posible de preparación técnica y el uso de los instrumentos y herramientas que resultan más apropiados harán precisamente que triunfe esa política pública definida por el nivel político correspondiente. Todo ello debe ir acompañado de un liderazgo coherente y eficaz, con un pensamiento estratégico que imponga que en todos los planes que formule y apruebe cuenten con medidas de control paralelos que sirvan para detectar en el tiempo las consecuencias indeseadas de los planes adoptados. La Administración General del Estado, como he señalado anteriormente, cuenta con esa función pública de gran cualificación profesional. La pregunta que hay que hacerse es si esas capacidades, que sin duda existen, se aplican debidamente para las tareas que en el momento presente tiene que cumplir
la Administración General del Estado en un país con la existencia de 17 comunidades autónomas, con gobiernos y parlamentos propios y con un gran nivel competencial en temas que afectan muy directamente a los ciudadanos, como son la sanidad o la educación. El estado de las autonomías necesita alguna reflexión, porque es evidente que su desarrollo no ha traído consigo la solución de los problemas de los nacionalismos periféricos. Más bien al contrario, en este momento nos encontramos en una situación, por lo que respecta a algunas comunidades autónomas, peor que cuando comenzó el proceso de la descentralización. Otra consideración que hay que tener en cuenta en la definición de las políticas públicas por parte de la alta función pública es lo que se refiere a la relación de cada autonomía con los poderes generales del Estado. Cada comunidad entiende que su referente político es el poder central, representado por la Administración General del Estado. Y lo que tratan no es de que haya un sistema de cooperación entre las distintas comunidades autónomas, sino prácticamente de dirigirse ellas directamente al gobierno central sin tener en cuenta la necesaria cooperación que debería existir entre las comunidades autónomas. Creemos, finalmente, que fundamentalmente del inestable panorama político que se plantea en España a partir de las elecciones de 2015, no podemos decir que la Administración General del Estado haya encontrado su papel, que consiste en entender que más allá de la gestión material de las competencias ejecutivas y de gestión, hay nuevas funciones y todas ellas de gran importancia. El haberse liberado de la gestión directa debería permitir que la Administración actuara como un agente pensante para el conjunto de las administraciones del Estado. El no tener que estar preocupada por la gestión directa la coloca en situación de libertad para reflexionar sobre los resultados que llevan a cabo otros agentes administrativos y para hacer y llevar a cabo estrategias a largo plazo, para preocuparse de la evolución de los problemas y, en definitiva, para definir y evaluar las políticas públicas para llevar a cabo una adecuada coordinación del conjunto. Sin duda alguna, la Administración del Estado en sus componentes tiene capacidad suficiente para llevar a cabo un pensamiento estratégico de coordinación y de cooperación, pero no podemos afirmar que sea en muchos casos esta la idea principal que tienen los que se dirigen o los que ocupan esa función pública. Porque la Administración General del Estado, si no tiene competencias directas de gestión, va a tener una tarea muy importante. Por ejemplo, en la provisión de unos pocos y selectivos servicios públicos. No podemos olvidar el tema de la inmigración en este momento o los problemas que se derivan, ¿verdad?, de la existencia de todo ese tipo de personas que hay en nuestro país. Tiene que asumir que su responsabilidad es garantizar la igualdad básica de todos los españoles, la promoción económica general, las relaciones internacionales, las grandes infraestructuras que vertebran el territorio, la sostenibilidad medioambiental y funciones reguladoras claves, cooperación interadministrativa, formulación y evaluación de políticas públicas, protección civil, la gestión de los flujos migratorios, la lucha eficaz contra la corrupción y la criminalidad, los tráficos ilegales de todo tipo, la eficacia de la promoción económica, la suficiencia en la promoción social y la seguridad ante las emergencias. Pues bien, la alta función pública de la Administración General del Estado, al recaer en ella la dirección y el impulso de las organizaciones públicas y la responsabilidad por su actividad y sus resultados, va a ser un elemento decisivo en la formación de políticas públicas. El problema es que, teniendo sin duda capacidades sobradas, la estructura ministerial que sigue teniendo como su referente la gestión no se ocupa debidamente de los problemas señalados anteriormente. Por lo que respecta a la alta función pública de las comunidades autónomas, el problema es distinto. No cabe duda de que entre la alta función pública hay también magníficos profesionales con capacidades sobradas para la dirección de organizaciones complejas y la aplicación de políticas públicas de esto. Pero, como se ha señalado más arriba, el nivel de politización de estas administraciones en el reclutamiento del personal directivo, del personal llamado a dirigir organizaciones complejas, sin el suficiente bagaje técnico para las funciones directivas,
y sin el suficiente conocimiento de la maquinaria burocrática, que en este caso resulta imprescindible, estamos básicamente ante problemas de gestión que originan muchísimos problemas. Por otra parte, las administraciones autonómicas, salvo excepciones, han imitado hasta la saciedad los modelos burocráticos de la vieja administración central, que les transfirió sus servicios, sin que debido al problema señalado se hayan llevado a cabo las reformas indispensables. Por lo que respecta a la administración local, ya se ha señalado el importante papel que desempeñan en la definición los concejales elegidos y en este nivel cada caso es muy particular. Finalmente me referiré, para terminar, a la situación o la definición de estas políticas por la alta función pública en situaciones de crisis. Hemos pasado recientemente la crisis económica y ahora estamos en plena crisis del COVID-19. Para combatir esta infección hay que comenzar señalando que en materia sanitaria en España las competencias están transferidas en su totalidad a las comunidades autónomas. Se decía que nuestro sistema sanitario era uno de los mejores del mundo, ¿verdad? Y así se lo repetían una y otra vez los responsables políticos de todos los niveles y de todos los partidos. La pandemia ha demostrado que si bien el sistema tiene componentes muy destacables, como por ejemplo la universalización de la atención sanitaria, o por ejemplo el razonable y buen funcionamiento de la atención hospitalaria, tenemos otros muchos problemas que es preciso mejorar. No podemos, por menos de señalar, que la aparición de la pandemia coincidió en el tiempo con un gobierno de coalición, primera experiencia semejante en la democracia española, constituido por dos partidos, que el PSOE, que venía gobernando desde la moción de censura, que derribó al gobierno popular de Mariano Rajoy, y Unidas Podemos. Pues bien, merece destacarse que como consecuencia de la necesidad de incrementar los ministerios para hacer frente a la distribución de competencias entre los socios de la coalición, el viejo Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se dividió en 3 departamentos ministeriales, uno de los cuales fue el de Sanidad. Y bien, sin que se hubiera definido todavía su estructura orgánica y prácticamente sin que se hubieran nombrado a los responsables de los distintos niveles, empezó la crisis del coronavirus a la que tuvo que hacer frente. Yo quiero señalar destacar 3 cuestiones, ¿verdad?, en relación con este tema. Primero, que con esta situación peculiar de no haber dejado al gobierno prácticamente de tomar posesión y en lo que se refiere al Ministerio de Sanidad de haber establecido su propia estructura y su propio funcionamiento adecuado, sin dejarle tiempo para ello, puesto que estábamos en el mes de febrero y comenzó rápidamente la pandemia, ha llevado a cabo un papel destacado. Me atrevería a decir que debido a la dirección de su titular, el ministro Illa, y de los funcionarios, altos funcionarios responsables que con él han dirigido ese ministerio. Tal liderazgo, luego cuando se declaró el estado de alarma, fue al declararse el Ministerio de Sanidad como el mando único bastante definitivo para esto. La segunda cuestión que me interesaría destacar es que, como señalan todos los tratadistas y la doctrina, para que una política pública pueda aplicarse de manera decisiva, los más altos niveles responsables del gobierno deben estar enterados de ella. Creo que también, en nuestro caso, la intervención directa y principal del presidente del gobierno, llevando a cabo, como es natural, las tareas de relación y de coordinación con las comunidades autónomas e incluso de información a la opinión pública, ha sido muy destacado. Además de su participación activa en lo que se refiere a la consecución de los fondos de la Unión Europea y del establecimiento de un escudo social que permitiera que nadie se quedara atrás, como se dice en el tema. Y finalmente, hay que señalar el papel de las administraciones autonómicas en este proceso. Creo que las administraciones autonómicas tienen también que reformarse, primero para hacer frente a situaciones de crisis como la que tenemos, y tienen que de alguna manera reconocer el papel coordinador que debe llevar a cabo la Administración General del Estado. En resumen, en la peor crisis económica, la peor crisis que hemos conocido en la historia reciente, la aplicación de la política pública necesaria y la toma de decisiones, podemos decir que se realizaron dentro de las circunstancias
con un alto grado de competencia en el funcionamiento de las estructuras gubernamentales. Y hasta aquí lo que yo tenía que decir en relación con el panel que estamos viviendo. Lamentar de nuevo no poder estar directamente en Lisboa. Me hubiera gustado haber podido pasear por aquellas ruas, ¿verdad? Y bajar por la Avenida de la Liberdade hasta el río Tejo, ¿verdad? Donde tanto y tan buenos momentos pasé. Muchas gracias. Obrigado, Francisco. Efetivamente era melhor. Francisco, você também está como coordenador, além de orador. Não sei se alguém terá perguntas para fazer ou não, ou algum comentário. Pelo menos aqui no chat ninguém participou, mas podemos dar algum tempo para ver se alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário dos que estão presentes. Bom, veo que algunos buenos amigos se han conectado. Vamos aguardar que alguém queira participar. Da minha parte, achei muito interessante a sua apresentação, não muito diferente dos problemas que hoje também temos em todos os países, efetivamente. Achei interessante ter falado na aplicação do pensamento estratégico a nível governamental, na aplicação, na administração pública, para a execução de políticas, e em que medida é que, efetivamente, existe esse pensamento estratégico, não é? Achei interessante o facto de falar na burocracia profissional, que, efetivamente, a nível administrativo e gestionário, grande parte das administrações é o que têm, e ainda assim conseguem adaptar-se às necessidades, ao contexto, e a esta crise económica e este quadro pandémico. Gostei bastante da sua apresentação y de su trabajo. Bueno, efectivamente, yo creo que el problema es un problema de alguna manera general, ¿no? Es decir, que todas las administraciones necesitan reformarse, pero el problema es que no hay en este momento una pulsión de cambio en las administraciones públicas. Es decir, no, por lo menos en el caso español, está claro que no hay un deseo de decir vamos a ver cómo conseguimos hacer que las cosas funcionen de manera distinta. Y desde luego no hay duda de que falta una definición clara y un pensamiento estratégico para adelantarse al futuro y para tener y prever las consecuencias y las situaciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, pongo un ejemplo típicamente de España y que tiene que ver con la pandemia. Parece que nosotros formamos en España, bueno, tenemos un sistema, el sistema MIR, para la formación de los médicos, un sistema largo, complicado, pero que genera unos recursos humanos de gran cualificación, o lo que pasa con las enfermeras. Y resulta que muchos de estos profesionales se van a otros países de Europa porque les pagan mejor, por lo que sea. Es decir, ahí no hay una definición, no hay un estudio sistemático de qué es lo que va a pasar, cómo va a ser el futuro, qué es lo que hay que implementar, qué problemas de recursos humanos se van a plantear en relación con eso. Es decir, sino simplemente aquí todo sigue al tran-tran. Las administraciones dicen, no, yo tengo 7 vacantes, convoco las 7 vacantes, o tengo al personal en una situación, ¿verdad?, en la que no están fijos, sino que cada semana, según hemos sabido ahora en la pandemia, se les renueva el contrato. Esto son situaciones verdaderamente increíbles, cuando aquí tendrían que estar alguien pensando en cuántos universitarios tienen que entrar en la Facultad de Medicina para que tengamos un sistema absolutamente adecuado. ¿Cuánto tenemos que pagar a ese personal para que no se vaya a Inglaterra o a Portugal, que también hay españoles médicos trabajando en Portugal, y se quede aquí atendiendo las necesidades de nuestra sanidad? Me parece muy importante eso, y yo creo que es que hay una cierta inercia burocrática, me atrevería a decir, en el sentido de que se va haciendo lo que siempre se ha hecho, ¿verdad?, sin que haya esa pulsión de cambio y ese sistema de innovación. Luego, por otra parte, qué duda cabe de que las nuevas tecnologías tienen una importancia absolutamente fundamental y que hay que plantearse de manera clara esa aplicación. Pero claro, aplicar las nuevas tecnologías sobre los procedimientos antiguos tiene poco sentido.
hay que innovar también en lo que se refiere a la aplicación de esas nuevas tecnologías. No sé si alguien más quiere hablar. É verdade. Contudo, eu acho que há, pelo menos em Portugal, nota-se a tentativa de introduzir inovação na administração. Eu acho é que existe aqui uma ruptura entre aquilo que se tenta introduzir como inovação e aquilo que é o lado operacional, o lado mais administrativo, o lado mais gerencial, e que nem sempre permite casar a inovação com o lado administrativo e operacional. Contudo, concordo consigo quando diz que existe falta de pensamento estratégico a aplicar. Alguém que pense, alguém que se una uma rede de trabalho para definir políticas de atuação em determinadas situações como esta situação de crítica em que os países se confrontam atualmente. Concordo consigo. De todas formas, la situación ahora es absolutamente excepcional, porque claro, los que ya tenemos una cierta edad no hemos conocido algo que se parezca en absoluto a lo que estamos viviendo. Es decir, hemos estado confinados en nuestro domicilio sin poder salir. Ahora tenemos limitaciones de movilidad entre comunidades autónomas, en el caso español, ¿verdad? Entonces esto, claro, era muy difícil poder prever la situación, pero qué duda cabe de que es necesario anticiparse a los acontecimientos, no a la pandemia, ¿verdad? Porque hubiera sido impensable pensar que íbamos a tener una situación como la que tenemos ahora, pero desde luego las administraciones tienen que estar más ágiles, tienen que adelantarse, anticiparse a las situaciones. No puede ser el que la cosa vaya funcionando tranquilamente sin mayor problema, ¿no? Verdade, é isso. Bom, Muy será bien. que mais alguém quer participar? Tem aqui conhecidos, Francisco? Tem aqui algum amigo, Francisco? No, ahora no, porque ha tenido que marcharse el que estaba. Veo que está aquí el embajador Calvo, quizá. Luis Calvo. O Calvo? Sí. Vou pedir, ver se quer participar. No parece que esté. É possível que... Eu enviei um pedido para iniciar vídeo ou para ativar o som. Não está. Bueno, Okay. Bom, não temos mais participantes no painel, não é? No hay más participantes. Ok. Esperemos que el próximo año en Bogotá o en Colombia, en donde vaya a ser el congreso, podamos estar presencialmente y con tranquilidad y poder participar todos. É verdade. Este ano é um ano completamente diferente. Tudo diferente. Pero, Oh, está aqui? Luis, aquí está, sí. Embajador. Som. No se oye. Já está. Olá. Hola, buenas tardes. Hola, Luis. ¿Qué tal, embajador? Mucho gusto, encantado. Perdonad, pero es que no manejo muy bien todo este sistema y entonces me ha costado un poco en cuanto a mover los inicia vídeo, pero no lo tocaba el botón, pero no se iniciaba. Encantado de saludaros. Igualmente. ¿Estás aquí en Madrid, Luis? Estoy en Madrid, sí, estoy en Madrid. Y además muy pronto no podemos salir. Hubiera sido genial haber podido ir a Lisboa, ¿verdad? Porque es un sitio tan agradable, pero en fin. Estupendo. Efectivamente, pero bueno, esperemos que confiemos en que podamos hacerlo en un futuro próximo en las mejores condiciones posibles. Efectivamente. Muy bien. Muito obrigado.
Encantado. Muito gosto, encantado. Encantado. Francisco, muito gosto. Igualmente. Mucho gusto. Obrigado. Yo. Chao. ¿Desconecto? Sí. Sim, Puedes sim, desconectar. vamos desligar. Todos. Tengo que desconectar, ¿verdad? Sim, sair. Esto es tremendo.